Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la escuela dominical. Les invito a orar para iniciar en esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de meditar, reflexionar en tu palabra. Padre Santo, te pedimos bendición para cada una de las personas que están dispuestas a estudiar tu palabra en esta mañana. Te pedimos también, Señor, muy especialmente que tengas a bien, Señor, restaurar la salud de todas aquellas personas que están en cama, que están en su casa por alguna enfermedad, especialmente, Señor, los que están en contagio por el COVID-19, por aquellos, Señor, que están en hospitales también, esperando, Señor, que tú hagas una obra de milagro, de restauración de su salud. Bendíceles y sé con cada uno de nosotros en esta mañana, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando la obra del Espíritu Santo y en esta ocasión vamos a ver la obra del Espíritu en la conversión. Si entendemos lo que hizo el Espíritu Santo en nuestra vida al principio de nuestra experiencia cristiana, estaremos en una mejor posición para buscar las bendiciones que todavía tiene para nosotros hoy día. Los teólogos definen conversión como el lado humano de un cambio espiritual y profundo que, visto del lado divino, lo llamamos regeneración. Abarca la conversión dos actos de parte del hombre. Primero, dar la espalda al pecado, llamado este acto arrepentimiento. Y segundo, el acto de recibir a Cristo, al cual se le llama fe. La conversión es un acto sobrenatural porque el Espíritu Santo interviene ayudándonos a tomar esta decisión importante. Únicamente el Espíritu Santo puede infundir en el ser humano, en el hombre, el deseo de dejar el pecado que tanto ama, que tanto le agrada. Y únicamente el Espíritu Santo puede provocar también fe en el corazón del hombre. El punto número 1 de esta lección es el Espíritu Santo actúa en nuestra convicción. Y veremos algunas citas. El Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento por el proceso de la convicción. Y esto lo explica Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 al 11, que dice de la siguiente manera: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, les decía, nos conduce a este momento del arrepentimiento por medio de la convicción. Y para los discípulos era una tragedia la partida de Cristo. Sin embargo, esta era necesaria para que la ausencia corporal diera pie a su presencia espiritual. Solo así se cumpliría esta promesa con lo que conocemos en Mateo 28, verso 20, donde dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no podía cumplirse si Jesús no se ausentaba. Ahora, en el verso
en los versos de Juan que leímos, especialmente en el verso 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahí hay un verbo que se está utilizando al definir la palabra convencer. Ese verbo que se utiliza significa redarguir a una persona para que confiese un error por su forma de ser, o también tiene el sentido de convencer a otro de que su punto de vista es incorrecto. El Espíritu Santo también nos damos cuenta que introduce un nuevo concepto de lo que es el pecado, o sea, le agrega, aparte de que el pecado es todo aquello que desagrada a Dios, todo aquello que ofende a Dios. Aparte aquí, en esta porción, en esta palabra que explica Jesús, se le agrega la idea de que pecado es también no creer en Cristo. Cuando los judíos crucificaron a Cristo, ellos pensaban que estaban haciendo bien, porque lo consideraban un profeta falso y al liquidar a Cristo servían a Dios. Y hoy día sigue habiendo personas con una moral y una ética muy elevada, pero si rechazan a Cristo, son como el más vil de los pecadores. La convicción a la cual nos guía el Espíritu Santo hace que una persona, al enfrentarse a la verdad, diga, como en Hechos 2:37, al leer lo siguiente. Hechos 2:37 dice de la siguiente manera: una vez que los discípulos escucharon la verdad que se les estaba predicando, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que causa, lo que provoca la convicción. Al escuchar la verdad de Dios, el corazón se compunge, dice la palabra que leímos. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y ahora qué haremos? Esa convicción se da en torno al pecado, porque no es solamente reconocer sino que se hicieron cosas malas, sino que está el hecho de no creer. La convicción también se da en torno a la justicia, al reconocer que no hay ningún mérito en un comportamiento correcto, porque en realidad, ¿quién ha logrado algo a través de su comportamiento? Y la convicción también se da en torno al juicio, que no es esa espera atemorizante de saber que voy a recibir una herencia gloriosa, una herencia en el cielo, o no la voy a recibir, y estar con un temor de si seré recibido en gloria o no, sino tener convicción en torno al juicio es tener la seguridad gozosa de la victoria sobre el mal, porque el juicio ya se ha realizado, y es más, el juicio ya se ha ganado con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, la convicción que opera en nosotros el Espíritu Santo es en torno a pecado, es en torno a justicia y en torno a juicio. Y también el Espíritu Santo, además de actuar en nuestra convicción, el Espíritu actúa en nuestra regeneración, según lo veremos también en algunas citas. La prueba definitiva de que se es hijo de Dios es que el Espíritu Santo lo haya regenerado a uno y el Espíritu Santo esté morando en la persona. Nadie puede decir Jesús es el Señor
sino por el Espíritu. Dice 1 Corintios 12, ahí en el verso número 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. El Espíritu es el que hace expresar esta frase, Jesús es el Señor. Pero en esta palabra, donde está la palabra decir, es más que que verbalizar una frase, sino significa hacer una confesión. Entonces podemos decir, nadie puede confesar con el corazón que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu que mora en él. Y nadie como Jesús para explicar el nuevo nacimiento o la regeneración de nuestra vida. Al decir, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versos 3 al 8, dice de la siguiente manera: Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie como Jesús para dar esta explicación. En el último verso, en el verso 8, donde dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene. Así, todo aquel que nace del Espíritu de esa manera tan milagrosa, de esa manera tan asombrosa, es que es la regeneración. La regeneración es tan misterioso como el origen y el destino del viento, y la generación es tan notable como el sonido que produce el viento. La regeneración nos capacita para ver el reino de Dios y para ser buenos ciudadanos en este reino, al darnos la aptitud para llamar Señor al Rey de Reyes y Señor de este reino. Y ese señorío lo aceptamos con una entrega total e incondicional cuando el Espíritu está presente en aquel que ha sido regenerado. Además, esta regeneración nos asegura la salvación eterna, que depende solamente del Espíritu de Dios y es hecha por la misericordia de Dios sin tomar en cuenta ninguno de nuestros esfuerzos, porque ciertamente no hay nada bueno que produzca la regeneración, es el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu, aparte de actuar en nuestra convicción, aparte de actuar en nuestra regeneración, también está actuando en nuestra vida el día de hoy. El ministerio del Espíritu Santo en el creyente es muy variado. Son muchas las acciones del Espíritu Santo, pero solamente vamos a mencionar cuatro aspectos. Uno de ellos es lo relacionado con el habitar en nosotros. Dice Juan 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu habita
en nosotros. También 1 Corintios 6:19, en este pasaje conocemos que dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Entonces el Espíritu habita en nosotros y Dios es dueño de este cuerpo que habitamos, porque después de nuestra conversión nos sella y nos designa como de su propiedad. Además de la habitación, el Espíritu Santo nos actúa en nosotros dándonos revelación. El Espíritu Santo alumbra para los creyentes las escrituras que Él mismo inspiró. Inspira a la creación, a la escritura de la palabra, inspiró a los autores y después a todos aquellos que la leemos, que la estudiamos, nos alumbra precisamente para guiarnos a que las conozcamos adecuadamente. 1 Corintios 2:10 dice, a nosotros Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces la revelación para que conozcamos de su palabra viene por causa del Espíritu, porque es el Espíritu el que está escudriñando. El Espíritu habita en el creyente, el Espíritu revela al creyente las Escrituras, pero también el Espíritu obra en la renovación. Efesios 4:23, de una forma parafraseada, dice, renovaos en cuanto al Espíritu por el cual vuestra mente es gobernada. Renovaos en cuanto al Espíritu por el cual vuestra mente es gobernada. Ahí hay una acción de renovación, renovación de nuestra mente, renovación de nuestra vida, pero renovación que va a permitir que esa mente pueda ser gobernada, guiada, dirigida por este Espíritu. El Espíritu entonces hace que todo nuevo convertido reconozca qué es lo que tiene valor, qué es lo que realmente conviene, y además lo fortalece para hacer elecciones correctamente, para elegir correctamente lo que debemos hacer. El Espíritu en la vida del creyente no lo deja estar ocioso, el Espíritu lo hace fructificar, el Espíritu le da paz, edificación, temor de Dios, crecimiento, todo como resultado de la fortaleza del Espíritu en la vida del creyente. Así que una vez que el Espíritu ha actuado en nosotros para la convicción de pecado, una vez que el Espíritu nos permite la regeneración, el Espíritu sigue actuando día a día en la medida en que sigamos aferrados, sigamos unidos, sigamos en constante comunión con Él. Dios les bendiga.